televidentes, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en una nueva jornada informativa. Siempre es un gusto poder estar con ustedes informándoles. Hoy, 21 de diciembre del 2021. Mi querida Sofía, muy buenos días, bienvenida. Dianita, querida, que tengas un gran día. Amigos, ustedes también a ponerle energía. Siempre hay un propósito nuevo cada día, así que pese al frío también, manejen con precaución, por favor. La calzada en muchos sectores está mojada, evitemos accidentes de tránsito. Así es, recuerde la medida de restricción vehicular pico y placa. Hoy rige para las motos y vehículos cuyas placas terminan en 3 y 4. Mucha atención con ello. Ya a las 6 de la mañana arrancó el pico y placa, termina a 9:30 y posterior 16 horas hasta las 21 horas. Evitarse sanciones, ¿no? Es Así importante. Vamos de inmediato con lo que nos dice Diario El Comercio en su edición impresa. Vamos a saber cuáles son los titulares a continuación. Vean ustedes, 3 medidas para bajar el riesgo en los festejos, incentivos para reducir la pérdida de alimentos, otro de los titulares de Diario El Comercio. Con pericias y más versiones se busca aclarar la muerte de Naomi, la modelo que fue encontrada muerta en el departamento de su expareja. También en el ámbito internacional, Gabriel Boric encarará la transición de Chile. Ahí vemos al expresidente, pues ya Sebastián Piñera, que se reunió, actual presidente, con Gabriel Boric, el actual ganador, y los titulares pues que mostramos de la edición impresa de Diario El Comercio, que usted puede adquirirlo en cualquier tienda, pues donde se expende Diario El Comercio. Vamos ya de inmediato con las noticias. Así es, sigamos entonces con el desarrollo informativo y presten mucha atención porque tras no existir consensos entre empleadores y trabajadores en la última reunión del Consejo Nacional del Trabajo y Salarios, el Ministerio de Trabajo ratificó el incremento salarial de $25. Así es, tal como lo anunció en días pasados el presidente de la República, Guillermo Lasso, el nuevo monto entrará en vigencia desde enero del 2022. Fue una reunión de mero trámite, ya que el pasado 13 de diciembre el presidente Guillermo Lasso anunció el incremento del salario básico unificado en $25. Sin embargo, había que esperar que este lunes el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios mantenga la última reunión. Al no existir consenso entre empleadores y trabajadores, al régimen no le quedó otra salida que ratificar lo que ya sabíamos. El Ministerio del Trabajo, en concordancia con lo dispuesto por el presidente de la República, emitirá el acuerdo ministerial a través del cual el salario básico unificado a partir del 1 de enero del próximo año será de $425. Decisión gubernamental que a unos llenó de alegría y a otros no. Es importante para la clase trabajadora del país. Esto de aquí va a dinamizar definitivamente toda la economía del país. Y esos $25 también se van a ver reflejados en el consumo de estos productos y servicios que el propio sector de los empleadores produce y oferta. Tenemos que pensar en los de 6 millones de ecuatorianos que no tienen empleo. A ellos hay que buscar soluciones, más allá de un tema salarial coyuntural que es este momento. ¿Y este incremento de alguna forma va a incrementar el desempleo? Creemos que, así como lo han mencionado analistas económicos más bien cercanos a la presidencia de la República, esto puede comprometer la generación de nuevo empleo para el año 2022. Algo que para Patricio Donoso, ministro del Trabajo, no tiene sustento. Nadie pierde su trabajo en virtud de un aumento salarial, porque si eso fuese verdad, ocurriría todos los años, y no es así. Solo resta determinar el incremento en las 22 comisiones sectoriales, lo que se hará casa adentro. Pues eso lo decide directamente el Ministerio del Trabajo. Hasta el próximo miércoles tomaremos la decisión, el 6.25% en relación a las comisiones sectoriales. Me parece que son 21 comisiones sectoriales. Informó Héctor Romero. Y los asambleístas podrían correr el riesgo de ser destituidos de sus cargos por incumplimiento de sentencia y dictámenes en la Corte Constitucional. Precisamente es lo que recomiendan los constitucionalistas André Benavides y Gustavo Medina para mejorar el trabajo en el legislativo. Quizás de muchos, un sabor amargo dejó la gestión de la Asamblea Nacional y más de uno ha querido echarle tierra, pero para el constitucionalista André Benavides existen otros factores que coadyuvaron a esa calificada mala gestión. El único responsable de estas omisiones normativas no solo es la Asamblea Nacional, sino que también aquí tiene responsabilidad la Corte Constitucional para que la Asamblea Nacional haga su trabajo.
Falla que también la detectó el constitucionalista Gustavo Medina, quien trae a colación temas como por ejemplo el aborto, donde se declaró la inconstitucionalidad de una frase y se demandó al legislativo cambios que no terminan por llegar. A mi juicio, antes que exhorto, que sabe más bien a ruego, hay conminación del ente encargado de velar por la constitucionalidad del país respecto de otra o de otras instituciones del sector público. Aquí al parecer lo que haría falta es mano dura desde la Corte Constitucional. Y un aspecto que me parece que es interesante y que ya de una vez por todas debería inaugurar la Corte Constitucional es que el incumplimiento de sentencias y dictámenes tiene como consecuencia la destitución. Hasta la fecha yo no conozco ningún funcionario que ha sido destituido por la Corte Constitucional. Yo creo que la Corte Constitucional está totalmente habilitada para decirle, presidente de la República, en 5 meses presente este proyecto de ley, Asamblea Nacional hasta en el plazo de 180 días tiene que estar aprobada la normativa, si no yo lo destituyo. Si no, no va a cambiar. También el Ejecutivo habría aportado negativamente. El Ejecutivo es colegislador y en algunos casos el Ejecutivo tiene la iniciativa legislativa excluyente y exclusiva. Informó Héctor Romero. Y la Corte Nacional de Justicia emitió una resolución en cuanto a la prisión preventiva. Esta será de carácter general y obligatoria. Los magistrados reconocen que el uso indebido de esta medida influye en el hacinamiento carcelario. La Corte Nacional de Justicia dio luz verde a una resolución que busca aclarar a jueces y fiscales los alcances de la prisión preventiva. Entre los considerandos consta que la privación de la libertad no será una regla general, además de que su uso indebido influye en el hacinamiento carcelario y consecuentemente en la violación de derechos humanos de las personas privadas de su libertad. Ante ello, los magistrados resolvieron que la prisión preventiva es una medida cautelar excepcional que debe ser solicitada y ordenada de conformidad con las circunstancias de cada caso concreto, bajo criterios de última ratio, y podrá ser impuesta solo cuando se desprenda procesalmente que ninguna otra medida cautelar personal es útil y eficaz. La Fiscalía, al momento de fundamentar su solicitud de prisión preventiva, justificará la existencia de todos los requisitos establecidos en el artículo 534 del COIP, evidenciando el riesgo procesal y que las medidas alternativas no son suficientes para evitarlo. La resolución de prisión preventiva debe estar motivada considerando los requisitos establecidos, señala, pues esta medida se dicta cumpliendo los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. La resolución, según los magistrados, tendrá el carácter de general y obligatorio y entrará en vigencia a partir de su publicación en el registro oficial. Informó Marilyn Jaramillo. Y el lunes 20 y martes 21 de diciembre, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores realizará la prueba piloto del censo a la población penitenciaria en uno de los 36 centros. El censo penitenciario del 2022 se efectuará a escala nacional para obtener información sociodemográfica sobre cada PPL. Y también les contamos que autoridades gubernamentales y miembros de la Comisión de Pacificación y Diálogo Penitenciario recorrieron el Centro de Privación de Libertad de Cotopaxi y mantuvieron conversaciones con los representantes de los privados de la libertad para conocer sus condiciones de vida al interior del lugar. Miembros de la Comisión de Pacificación y Diálogo Penitenciario, junto con el viceministro del Interior, Max Campos, mantuvieron una reunión con representantes de privados de libertad del centro de Cotopaxi. El diálogo estuvo encaminado en comprender las necesidades de convivencia que presentan los reclusos, conocer sus demandas y peticiones que permitan mejorar su estancia. Para que al interior de Intramuros se pueda encontrar una estrategia de humanización. Tras el recorrido, los delegados concluyeron que las cárceles en Ecuador han sufrido una deshumanización a lo largo de los años, siendo urgente un trabajo integral basado en experiencias exitosas de otras naciones que permiten reformar el sistema. Necesitamos humanizar, hablar desde la justicia, hablar desde la dignificación, traer experiencias exitosas de otros países para saber de qué manera hacerlo. Si no se trabaja realmente, se incide, se impacta en un trabajo digno dentro de un centro penitenciario, pues vamos a tener sociedades más corroídas. A través de las visitas a distintas prisiones del país, las autoridades pretenden conocer la realidad que se vive al interior, para en base a la misma, diseñar estrategias que permitan disminuir la violencia. El hecho de tener cárceles
adecuadas, estructuradas, que en las cuales los PPLs más que todo puedan cumplir sus sentencias respetando los derechos humanos. Se pretende también que el trabajo de esta delegación contribuya a mediar una tregua entre los cabecillas de organizaciones criminales que gobiernan las penitenciarías. Hemos conversado con algunos líderes de las bandas y ellos están dispuestos a conversar, a dialogar con la sociedad civil. Esperamos que dentro de muy poco tiempo les tengamos alguna respuesta sobre todo lo que estamos haciendo. Durante 6 meses, esta delegación multifuncional tendrá la labor de analizar el sistema carcelario en Ecuador, con miras a sugerir la implementación de un proyecto de rehabilitación social que mejore las condiciones de este segmento poblacional. Con la realización de Paola Castillo, informó Ismenia Solórzano. Y la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes busca ser reducido mediante una oficina de perfilamiento de personas instalada en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. Las autoridades explicaron que esta oficina servirá para brindar ayuda a compatriotas y extranjeros que están en riesgo. Es en esta oficina que se ubica en el aeropuerto Mariscal Sucre que se buscará evitar que la vida e integridad física de personas nacionales y extranjeras se ponga en riesgo por motivo de las actividades ilícitas de personas inescrupulosas que se dedican a la trata de personas y al tráfico ilícito de migrantes. Somos una comunidad, diríamos, con alto riesgo, pues existen zonas importantes de nuestro país cuyo objetivo siempre ha sido la migración y pues dentro de la migración también existe la migración riesgosa. Además, esta oficina, que tiene un ámbito nacional, servirá para coordinar con los aeropuertos de Guayaquil y Cuenca, pudiendo perfilar a ciudadanos y brindarles la ayuda y respaldo en el caso de necesitarlo. Muchas personas orientan estas necesidades de las personas para poder generar actos delictivos y poder pues mover personas a diferentes países con varias finalidades. Por lo tanto, pues esta es uno de los objetivos importantes de fortalecer el tema de la prevención de la trata de personas, de la migración irregular. Con esta propuesta participarán varias instituciones como el Ministerio de Gobierno, Policía Nacional, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Defensoría del Pueblo, Fiscalía, entre otras. Frente a un caso, ellos conocen cuáles son los procedimientos en caso de menores de edad, puedan impedir una salida migratoria para que se mitiguen los riesgos asociados a un viaje irregular y por supuesto activar los protocolos de asistencia complementaria a la víctima a través de el Comité Interinstitucional. A propósito del acto de inauguración de esta oficina antitrata, participaron el secretario de Seguridad Ciudadana John Game, coronel José Luis Garcés, director nacional de la DINAPEN, y funcionarios policiales y civiles de la unidad. Informó Javier Rosero. 3 y 4 son los últimos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. La Embajada de Estados Unidos retiró la visa a un nuevo general de la Policía Nacional. En total son 5 los castrenses a quienes el gobierno norteamericano ha retirado el documento. La institución policial del Ecuador hoy por hoy se encuentra en el ojo del huracán. Hasta hace pocos días se conoció que 4 generales de policía, la Embajada de Estados Unidos les retiró las visas. Para este lunes el número aumentó a 5 castrenses. Estos son Víctor Arauz, Pablo Rodríguez, Edgar Correa, Paulo Terán y Fabián Salas. Mas el problema de todo esto no solo radica en el retiro del documento, sino en las afirmaciones del embajador estadounidense Michael Fitzpatrick, quien en una entrevista dijo que existían narcogenerales. Esto, según el presidente de la Unión Nacional de Policías en Servicio Pasivo, trae un mal precedente de institución, por lo que se requiere medidas urgentes. Lo inmediato que tiene que hacer el señor presidente de la República, realizar un estudio minucioso con un equipo de profesionales de todas las carpetas de la vida institucional de los 19 o 20 señores generales. Inclusive ese estudio debe ser desde el grado de coroneles, inmediatamente, ya no puede quedarse en tela de duda. La policía necesita un cambio de rumbo, y el primer cambio de rumbo en horas, el presidente debe hacerlo. Para el fin de semana ya debe estructurar el mando institucional como él lo estime conveniente. Sobre el tema también añade que si bien han existido casos de uniformados inmiscuidos en delitos criminales como el narcotráfico, no se puede generalizar. Esos pocos, yo creo que inmediatamente de las investigaciones saldrá a luz y tendrán que ser sancionados de acuerdo a la ley
pero yo hablo de la gran mayoría. Yo creo que internamente los 52,000 policías están en compás de espera. Ellos se han dado cuenta que los últimos 10 años, 15 años, fue una administración desastrosa hacia la institución. Según la embajada estadounidense, existen 3 motivos para el retiro de una visa. Esos son trabajar ilegalmente, quedarse por periodos prolongados en Estados Unidos y cometer actos delictivos. Informó Javier Rosero. Los operativos de control durante el estado de excepción decretado por el presidente Guillermo Lasso dejaron personas detenidas, organizaciones delictivas desarticuladas, armas y sustancias sujetas a fiscalización decomisadas. El trabajo fue coordinado por la policía con el apoyo de las Fuerzas Armadas a escala nacional. Tras la renovación del estado de excepción decretado por el presidente Guillermo Lasso, según informes emitidos por la Policía a escala nacional, entre el 19 de noviembre al 16 de diciembre, 5.861 personas fueron detenidas, 546 armas de fuego decomisadas, además de 882 motos y 933 autos retenidos. Adicional, 69 grupos de delincuencia organizada se desarticularon y se incautaron 14.666.80 kilos de sustancias sujetas a fiscalización. Solo en los ríos El Oro, Guayas, Manabí, Esmeraldas, Sucumbíos, Santo Domingo de los Áchilas, Santa Elena y Quito se desarticularon 52 organizaciones delictivas y más de 3.600 personas fueron detenidas. La Fuerza Armada ejecutó 5.726 operativos de control, revisaron más de 11.000 vehículos y cerca de 11.100 personas fueron registradas. En los operativos participaron 46.877 uniformados, patrulleros, motocicletas, ambulancias y aeronaves fueron el material logístico utilizado para el trabajo de vigilancia, informó Sofía Vintimilla. La eliminación del costo del flete en la aplicación de la tasa de los aranceles dispuesta en la reforma tributaria vigente representa un alivio para los importadores. Según la Cámara de Comercio de Guayaquil, el SENAE informó que aunque el impacto fiscal supera los 40 millones de dólares, el objetivo del régimen fue minimizar la incidencia de un servicio internacional que triplicó sus precios. La reforma tributaria eliminó impuestos y también variables para la aplicación del arancel a las importaciones, como el costo del flete, que desde la pandemia se disparó en los mercados de China y la Unión Europea. Hacemos que el país sea más competitivo. Este valor que se adicionaba a la base imponible para el cálculo del pago de aranceles, este momento ya ha sido eliminada. Solo en el caso de Shanghái Guayaquil, un contenedor de 40 pies en enero de 2020 pagaba $2.362 y en el mismo periodo de 2021, $5.044. De esa fecha a septiembre, subió al doble. Nuestra propuesta fue para aliviar de alguna manera, no para corregir completamente. Es un respiro, es un oxígeno que se le está dando al comerciante para aliviarlo. Según el Servicio Nacional de Aduanas, el impacto fiscal supera los 40 millones de dólares al año. Pero el gobierno busca aliviar la carga del comercio exterior, afirma. Tanto nacional, ¿no es cierto?, cuanto el comercio que puede llegar y que se maneja en la economía de cada país. El economista Miguel Ángel González, sin embargo, precisa que solo en precios de fábrica los productos tuvieron un aumento del 30%. De ahí que también se ha pedido de alguna manera que se lo haga con el ISD para los fletes, porque el flete sigue siendo alto. Es otra ayuda más que se podría ir implementando para ir desmontando. Una posibilidad que podría anunciarse en los próximos días u horas, informó Jorge Escobar. Y en otro tema, en Quito, 2 hospitales Centinela presentan un incremento de atenciones de casos COVID-19. Médicos y expertos se muestran preocupados por la nueva variante Omicron y por otras 3 como la Delta, consideradas de alta transmisibilidad. Ecuador ya registra 3 casos de la variante Omicron del COVID-19, 1 en Guayas y 2 en Pichincha. Ninguno de los pacientes tiene relación entre sí y eso llama la atención de la epidemióloga Catalina Yepes, ya que considera que esta cepa podría ser de transmisión comunitaria. ¿Por qué comunitaria? Porque cuando usted identifica un caso y luego haciendo el seguimiento epidemiológico hacia atrás, no logra determinar cuál es el contagio, dónde tuvo el contagio. En este caso,
hablamos de una variante que definitivamente ha ingresado por vía aérea. Para confirmar que ya es una variante que está entre nosotros, la experta señala que hace falta más muestras de testeo de detección del virus. Por ahora la recomendación es colocarse la dosis de refuerzo y evitar las aglomeraciones. No va a ser probablemente la última variante que se presente. Debemos mantener una actitud de alerta de que puedo contagiarme sea con la variante Omicron, con la variante Delta. Son 4 variantes que predominan en el país. La más nueva es la Omicron, seguida de la Delta, Gamma, Alfa, consideradas de preocupación, porque tienen una mayor transmisibilidad. De estas últimas, su impacto se refleja en el incremento de casos en las casas de salud, como el Hospital Pablo Arturo Suárez de Quito. Sí, hemos aumentado más del doble de las camas de UCI COVID, tenemos 10. Y fuimos aumentando paulatinamente conforme la necesidad a 12, 14, 16, 18 y ahora tenemos 21. Y de esas 21 camas de UCI COVID tenemos 18 pacientes. En el Hospital IES Quito Sur el escenario es similar. Se ha triplicado la llegada de pacientes con sospecha de COVID. La indisciplina ciudadana sería uno de los factores de la tendencia. La cantidad de pacientes que llega a la emergencia se ha incrementado de 30 de algún punto hace unas 3, 4 semanas a un promedio de 122, 132 pacientes. Pacientes que cumplen con sus esquemas de vacunación en su totalidad. Por ahora en el país son 537.032 casos confirmados de COVID-19, con un aumento diario de contagios de más de 167 personas. Informó Priscila Cadena. Y la variante Omicron ha hecho que varios países europeos tomen estrictas medidas como confinamientos. Esto ha provocado que los habitantes realicen marchas y protestas. Por otro lado, representantes de un crucero atracado en Miami, Estados Unidos, informaron que más de 40 pasajeros dieron positivo a COVID-19. La circulación de la variante Omicron ha hecho cambiar el panorama a nivel mundial, sobre todo en Europa, que en estas fechas navideñas y de fin de año se volverá a adaptar protocolos más estrictos para controlar la propagación del virus. Solo en Bélgica se registran a diario 10.000 contagios y en Reino Unido más de 90.000 infecciones en el mismo tiempo, una cifra que casi dobla la de hace una semana. Y la Organización Mundial de la Salud advirtió que la incidencia de Omicron en países donde ya hay transmisión comunitaria podría llegar a duplicarse cada 36 horas. Por eso, medidas como cuarentenas, pases sanitarios y restricciones se han impuesto en varios países, pero esto no ha sido del agrado de los habitantes. En París, Francia, cientos de personas salieron a las calles para protestar contra el pase sanitario, que entrará en vigor en enero. Este deberá presentarse para ingresar en lugares públicos y es una estrategia gubernamental para persuadir a más personas para que se vacunen contra el COVID-19. También en Italia, cientos de personas se reunieron en Turín para protestar contra la extensión del estado de emergencia hasta el 31 de marzo de 2022, que obliga a todos los visitantes de países de la Unión Europea a presentar una prueba negativa del virus para poder entrar al país. Asimismo, en varias ciudades alemanas se han intensificado las manifestaciones de los antivacunas en contra de las regulaciones del gobierno para controlar el avance del virus. Por otro lado, en Miami, Estados Unidos, un crucero atracado durante el fin de semana tenía 48 personas a bordo que dieron positivo para COVID-19. Hoy ellos están bajo observación, informó Ismenia Solórzano. En Guayaquil, el carnet de vacunación con esquema completo o una prueba PCR negativa serán un requisito para ingresar a eventos masivos tras el aumento de casos COVID-19. Autoridades del municipio aseguran que hay que evitar las aglomeraciones, sobre todo en este mes de diciembre. Que tras los distintos festejos y feriados que se han llevado a cabo en el país, autoridades del municipio de Guayaquil toman medidas para evitar más contagios. Esto refiriéndose al tema COVID-19 y su variante Omicron. Precisan que para ingresar a ciertos lugares deben tener el carnet de vacunación, que esto es una manera de evitar contagios. Hay que estar prevenidos. Lo estamos planteando para que comencemos a implementarlo dentro de espectáculos públicos masivos, los eventos en hoteles, en centros de convenciones, en centros de espectáculos, ¿no, verdad? Teatros y cines. Esto es consecuencia que arranca desde el feriado de noviembre, los estadios. Esto tras el análisis de lo que ha ocurrido durante las últimas semanas. Dan las cifras de afectados por el virus. La tasa ha bajado un poco la de contagio. Sin embargo, nos preocupa que ha subido la tasa de muertes diarias. En este momento está en 3.
Es muy pronto para saber si es que esto es una tendencia, hay que ver por lo menos unas 2 semanas más. Y hay que tomar todas las medidas y precauciones. La pandemia no ha terminado. Según expertos, dudan que termine pronto. Hay que ser muy prudentes en este momento para no tener un enero con problemas, con saturaciones en los hospitales y con dificultades en los procesos de vacunación. Informó Julio César Saona. Importante, amigos televidentes, recordarles que la medida pico y placa está en vigencia actualmente para los vehículos y motos cuyas placas terminan en 3 y 4. Recuerden que no pueden circular desde las 6 hasta las 9:30 y en la tarde desde las 16 horas hasta las 20 horas. Y al volver, en menos de 15 días, 2 accidentes viales acabaron con la vida de 30 personas. Las causas se lo contaremos enseguida. Es momento de una pausa comercial. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. Ya son 12 muertos y 21 heridos las víctimas de un fatal accidente de tránsito registrado en Morona, Santiago. Recordemos que un bus de la cooperativa Rayo de Luna se precipitó en el río Colorado, mientras que cubría la ruta Macas-Taisha. El COE provincial se reunió este lunes y pidió al Ministerio de Transporte y Obras Públicas declarar en emergencia el sistema vial de esta jurisdicción amazónica. Las frías cifras del accidente del bus de la cooperativa Rayo de Luna número 17 cambiaron. Sus resultados variaron y es que los heridos que quedaron del trágico volcamiento hacia el río Colorado, mientras cubría el pasado domingo la ruta Macas-Taisha, se agravaron con el paso de las horas. Entre los muertos hay 4 menores de edad. A este momento, 12 fallecidos, una persona falleció después de la medianoche, 21 heridos y 8 que se encuentran en un estado crítico. En este momento están siendo atendidos, están siendo estabilizados para ser trasladados a hospitales de mayor potencial resolutivo. La tesis de que la pérdida de pista del bus habría sido por exceso de velocidad se mantiene. Se pide que este accidente mortal se sancione y de manera ejemplarizadora. Hacemos un llamado al señor gobernador, Agencia Nacional de Tránsito de nivel provincial, también que nos colaboren en el control, porque la verdad, los que sufrimos la pérdida de nuestros seres queridos somos nosotros. Los últimos accidentes ocurridos en una semana en esta provincia amazónica, que dejan 29 fallecidos, obligan a que deben revisarse las frecuencias para evitar correteos que terminan al final siendo fatales. Es una de las resoluciones tomadas por el COE provincial, reunido de emergencia este lunes, donde se pidió al Ministerio de Transporte y Obras Públicas declarar en emergencia el tema vial en Morona, Santiago. Necesitamos la señalización vial. Nosotros necesitamos el fortalecimiento de la Agencia Nacional de Tránsito en Morona, Santiago, los agentes policiales para el respectivo control. Los cadáveres fueron retirados de la morgue de Sucúa por sus familiares para darle sepultura, informó Edwin Fernández. Y en menos de 15 días, 2 accidentes viales acabaron con la vida de 30 personas. En ambos siniestros fueron buses de transporte público los implicados. Especialistas creen que la principal causa es que las cooperativas y los choferes incumplen permanentemente la ley de tránsito. En Ecuador parece que las cosas nunca cambian. Y sobre todo parece que algunas personas nunca entienden. En menos de 15 días, 2 accidentes de buses interprovinciales acabaron con la vida de 30 personas. En ambos casos, el exceso de velocidad fue la causa de los siniestros. Es un problema recurrente que viene de toda la vida. La causa es muy sencilla, es la irracionalidad, el comportamiento, la actitud del conductor. Solo en este año se han reportado cerca de 800 accidentes en buses de servicio público. Los familiares de las víctimas aún no logran comprender que un viaje de rutina haya acabado con sus vidas. Hay el espacio que nos está faltando. Estos días son súper duros para quienes tuvieron y fueron parte de las víctimas. La víctima en realidad es la familia la que se queda.
Especialistas en vialidad creen que no es necesario implementar nuevas leyes, sino simplemente respetar las ya existentes. Aplicación cero tolerancia de la ley, tan sencillo como aquello. Pero por alguna razón las autoridades, en primer lugar, no cumplen y no hacen cumplir lo que está en la ley. Hacer cumplir las normas de tránsito, indican expertos, no es tarea exclusiva de las autoridades, sino también de la ciudadanía. Si sentimos que estamos a un exceso de velocidad, tranquilamente se puede llamar al ECO 911. En este 2021 son 1.888 fallecidos a causa de la imprudencia. Son 1.888 familias que nunca más volverán a estar completas. Informó Álvaro Terán. Cambiamos de ámbito informativo porque la Policía Nacional decomisó cerca de 4 toneladas de clorhidrato de cocaína en el interior de 2 contenedores que estaban listos para salir desde el puerto de Guayaquil hacia Europa. El hallazgo se realizó mediante el perfilamiento de las cargas. Así fue como los agentes de antinarcóticos ingresaron a 2 contenedores que ya permanecían en el área de preembarque. Ambos guardaban madera de balsa, pero entre esa carga se descubrió la existencia de varios costales con el envío ilícito. Han sido 2 contenedores con más de 3 toneladas, como decíamos 3.7 toneladas de droga. Estaban escondidas o camufladas en 64 bultos de color negro, con más de 3.000 paquetes de forma rectangular. De acuerdo con los agentes de antinarcóticos, esta carga estaba lista para salir del país con destino europeo. Específicamente, destino final, Polonia con uno de sus contenedores y el otro, Dinamarca con el otro contenedor. Las primeras investigaciones nos apuntan de que aparentemente fue en el interior de la terminal portuaria. La misma pues que tiene un proceso de retroceso investigativo en el cual vamos a determinar cuál fue la modalidad en la que ingresó el cargamento ilícito. En lo que va del año, Ecuador registra decomisos que ya superan las 200 toneladas de droga. De ese total, cerca del 25% es producto de las incautaciones en los puertos del país. En este caso hemos denominado esta operación como Guinness, porque realmente estamos alcanzando cifras que son muy destacables. Informó José Morales. Sujetos a bordo de una moto asesinaron a un hombre de 31 años y dejaron herida a una mujer en el suroeste de Guayaquil. Las víctimas estaban en un auto cuando fueron atacadas. Las víctimas se encontraban en el sitio alrededor de las 19 horas a bordo de un auto negro. Abel Guillermo C., de 31 años, estaba en el asiento del conductor, mientras que del lado del copiloto se encontraba la ciudadana de 53 años cuando fueron interceptados por 4 sujetos que llegaron sobre 2 motocicletas y dispararon. Todavía está verificándose, pero recogimos 15 indicios balísticos en el lugar de los hechos. Según el informe policial, el vehículo no le pertenecía al fallecido. Se conoció que lo tomó prestado a un amigo para ir a la 44 y la P, donde pasaría retirando a la ciudadana de 53 años, quien sería su familiar. Efectivamente, la dama subió al automotor. Cuando ya estaban listos para salir de ese lugar, fue cuando llegaron los motorizados. Dispararon contra el conductor, quien falleció en el instante. Pero algunas de las balas impactaron a la copiloto, quien afortunadamente se encuentra fuera de peligro, en una casa de salud. Tuvo heridas, se encuentra estable, tuvo alrededor de 5 heridas, pero se encuentra, nos habían informado de parte de la Casa de Salud que se encuentra estable. El ahora occiso registra varios antecedentes penales. Se cree que su muerte esté relacionada a un ajuste de cuentas. Incluso la policía señala que hace más de 20 días intentaron asesinarlo con varios disparos que logró esquivar. Además, en el 2013, su progenitora puso una denuncia asegurando que en prisión su hijo fue víctima de un ataque con cuchillo, como parte de una extorsión a la cual aparentemente no accedió. Hasta el cierre de este reportaje, la zona 8 registraba un total de 655 muertes violentas en lo que va del año, cifra que se ubica muy por encima del 2020, cuando en el mismo periodo hubo 355 crímenes. Informó
José Morales. Y en un sector rural de Babahoyo, delincuentes asesinaron al conductor de un vehículo en el que se movilizaban comerciantes. El auto quedó en un canal de riego. La camioneta quedó encunetada en el canal de riego del proyecto CDG de Babahoyo en la vía que conduce al recinto El Palmar. El vehículo con 3 ocupantes fue alcanzado por 2 delincuentes que a bordo de una moto procedieron a robarles. Pero no conformes con eso, le dispararon al conductor Carlos Tite, de 54 años. Como no quiso parar, no le disparó y lo mataron. ¿Cuántos disparos hicieron ellos? Como 5 disparos más o menos. Uno de los disparos quedó visible en el vehículo. Le dispararon primero a él, directamente fueron a él a quitarle porque lo que querían era el dinero y los teléfonos. Entonces, como se asustó el señor y como esto está un poco lodoso, el carro se fue a la cuneta. Entonces, al ver que ya nosotros estábamos todos metidos en el carro, el uno se bajó y le disparó, le volvió a disparar. Los 2 hombres y una mujer viajaban desde Milagro cada lunes al sector para realizar cobros por mercadería entregada. Los antisociales se les llevaron $600 que habían cobrado durante todo el día de trabajo. Don Norberto viajaba en el vehículo y quedó cubierto con la sangre de su compañero. Aún visiblemente afectado por lo vivido, lamentó el hecho. Pues que nos ayude porque esto no quede impune, porque usted sabe que uno anda trabajando para ganarse la vida. Entre los moradores del sector, el crimen también causó preocupación y piden más atención de las autoridades. Miren a este señor, en los derechos humanos, que dicen, ahora los familiares de ellos también tienen los derechos humanos, y solamente la delincuencia, ¿a dónde está, señorita? Desde Los Ríos informó Odette Camacho. En la madrugada de este martes se produjo un incendio estructural en una fábrica ubicada en la vía Calacalí. Las llamas consumieron buena parte del inmueble y afectaron a 4 personas, quienes fueron trasladadas de emergencia a una casa de salud para ser atendidas. El cuerpo de bomberos trabajó durante horas para contener las llamas. Fueron alrededor de 55 efectivos, 3 ambulancias y 3 unidades de rescate las que trabajaron en la contención del incendio. Al momento se investigan las causas de este siniestro que afortunadamente no dejó víctimas mortales. Y al regresar, en Filipinas el tifón Rai causó la muerte de cerca de 400 personas y al menos medio centenar de víctimas permanecen desaparecidas. Con esta información y más regresamos. Momento de una pausa comercial. Vamos ahora con información internacional, amigos televidentes. En Filipinas, el tifón Rai causó la muerte de cerca de 400 personas y al menos medio centenar de víctimas permanecen desaparecidas tras el paso del ciclón por el sudeste del archipiélago. Por otro lado, en Malasia, las graves inundaciones dejan hasta el momento 46.000 evacuados. Son las dramáticas imágenes que deja el paso del tifón Rai en Filipinas. Son viviendas y edificios destruidos, árboles y cables de electricidad que han sido arrancados por completo de su sitio. Eso sumado a calles y avenidas que quedaron completamente sumergidas. Estas imágenes se han viralizado en redes sociales. Son personas que son arrastradas debido a la fuerte corriente del agua y equipos de rescate intentan salvarlos con cuerdas. En unos casos lo consiguen y en otros la historia es diferente, pues se convierten en víctimas fatales. Cifra que para hoy se volvió histórica. Son 375 personas fallecidas y a eso se suma decenas de personas de las cuales no hay rastro. Y es lo que más preocupa, pues según expertos, debido a las críticas condiciones, será casi imposible que logren ser encontrados con vida. El tifón, que tocó tierra con vientos de hasta 240 kilómetros por hora, cruzó de este a oeste por al menos 9 islas donde ha dejado millonarios daños. Para hoy, la Organización de Naciones Unidas ha llegado con ayuda humanitaria para los cerca de 2 millones de personas que han sido afectados por ese temporal. Cada año, Filipinas sufre una media de 25 tifones, además de terremotos, inundaciones por mareas y alertas por 21 volcanes activos. Malasia también atraviesa un complicado panorama. Aquí más de 41.000 personas han tenido que ser evacuadas debido a las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias de los últimos días en varios estados. Numerosas carreteras han quedado cortadas, miles de personas atrapadas en sus hogares y vehículos completamente destruidos debido a los torrenciales aguaceros. Aunque no se habla de fallecidos, hay decenas de personas que están desaparecidas y otras gravemente heridas. Las autoridades han calificado a estas inundaciones como las peores en 100 años. Informó Ismenia Solórzano.
Y un conflicto territorial entre comunidades indígenas provocó una brutal masacre en Guatemala. 13 campesinos fueron asesinados, entre ellos se registran mujeres y niños. La policía de esta nación indicó que la matanza estaría relacionada con una disputa territorial. Guatemala vive una de sus horas más oscuras a causa de la reactivación de un conflicto entre comunidades indígenas. Las disputas territoriales provocaron la masacre de 13 personas, quienes fueron baleadas mientras se dirigían a cosechar maíz. Entre los asesinados se encuentran mujeres y niños. Autoridades locales informaron que miembros de la policía también fueron atacados. 3 de ellos figuran entre las víctimas. El presidente de esta nación, Alejandro Yamatei, condenó la matanza y señaló que no habrá tolerancia con grupos paramilitares. Estos hechos ya no son producto de un conflicto ancestral de tierras. Son obra de un grupo ilegal, armado y organizado que actúa en contra de los civiles y las fuerzas de seguridad mediante la ejecución de una emboscada en la que se cometió un asesinato múltiple de hombres, mujeres y hasta niños. El conflicto territorial lleva más de un siglo sin resolverse y en este 2021 ha alcanzado significativos niveles de violencia. Debido a ello, el gobierno guatemalteco declaró el estado de sitio para garantizar la seguridad de las comunidades en disputa. Especialistas en derechos humanos catalogaron a este ataque como un crimen de lesa humanidad. Informó Álvaro Terán. Y el actual mandatario de Chile, Sebastián Piñera, recibió al ganador de las elecciones presidenciales de izquierda, Gabriel Boric, en el Palacio de la Moneda. De esta forma inició la transición de mando en el país sudamericano. El nuevo presidente de Chile, Gabriel Boric, fue recibido en el Palacio de la Moneda por el mandatario saliente Sebastián Piñera en el arranque del proceso de transición gubernamental. A pesar de pertenecer a partidos radicalmente opuestos, Piñera y Boric mostraron cordialidad y disposición para viabilizar el cambio de mando. De hecho, el actual presidente deseó éxitos al nuevo gobierno y le auguró un prometedor futuro a Chile. Le hemos deseado el mayor de los éxitos en su futuro gobierno y le hemos ofrecido toda la colaboración para que el traspaso de mando en democracia se haga con fluidez, con eficacia y que sea muy republicano. En una de sus primeras declaraciones, Boric señaló que su país debe trabajar de forma exhaustiva en el fortalecimiento sanitario a fin de evitar nuevas afectaciones por la pandemia del COVID-19. En otros países están aumentando los casos de manera muy significativa y países que tienen diferentes realidades, desde Inglaterra hasta Argentina. Y por lo tanto, si es que no tenemos una colaboración mundial en materia de vacunación y de pandemia, vamos a estar permanentemente sufriendo los embates una y otra vez. Por lo tanto, se también va a ser conscientes del rol de Chile en el escenario internacional. Piñera gobernará Chile hasta marzo, fecha en que abandonará el Palacio de la Moneda tras haber gobernado en 2 periodos no consecutivos. Informó Álvaro Terán. Barcelona ya tiene rival para la primera fase de la Copa Libertadores 2022. El plantel